Hola, somos un equipo de estudiantes de la Universidad César Vallejo Piura, quienes tenemos a bien presentarles un podcast acerca de la obra Lookout, escrito por nuestro gran poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza. Este trabajo se limita dentro de nuestro proyecto emprendedor de difusión cultural que desarrollamos en el curso de Cátedra Vallejo impartido en nuestra universidad. Esperamos que esta producción audiovisual sea de su agrado y contribuya a que las personas se inserten en el mundo del arte y profundicen el tema cultural de nuestro país. Las fábricas han sido cerradas, las máquinas han quedado inertes, obreros desempleados, un ministro acorralado, empresarios dispuestos a todo, madres desesperadas, la masa enardecida, amenazas, sobornos, represión, miedo. La huelga general parece ser la única opción. ¿En qué terminará el lockout? Si bien es cierto, César Vallejo logró reconocimiento universal por sus inigualables poemas como Los Heraldos Negros, Masa y Trilce, o por sus contundentes relatos como Paco Yunque y El Tuxteno, generando gran expectativa al escribir lockout o cierre de fábricas por parte de la empresa como respuesta a una situación de huelga en 1930. Lockout es una obra que fue escrita en francés, pero traducida al español por Vallejo. Sin embargo, esta se perdió en Madrid. Esta obra nos habla sobre el cierre de una gran empresa capitalista y sobre las contradicciones que este hecho genera entre los empresarios y sus obreros. La obra consta de 5 escenas. En la escena 1, los obreros se reúnen en el taller de una fábrica metalúrgica y les informa que esta va a cerrar. Se afirma que los patrones no son responsables de esta situación y que se debe a la crisis internacional. Los obreros como respuesta protestan y deciden ir al sindicato. En la escena 2, los obreros tienen entrevistas con el Ministerio de Trabajo. En la escena 3, que se da en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En la escena 4 se muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familias. Y en la escena 5 se narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada y los salarios tampoco serán disminuidos. Análisis de la obra. La experiencia de Vallejo fue profundamente marcada por su conversión al comunismo, y a pesar de las dificultades en su carrera artística, lo que define a Vallejo es su sinceridad, responsabilidad con la sociedad y la verdad histórica. César Vallejo se apegó mucho al marxismo, en plena madurez, influyendo esto en su experiencia artística. En la época en que Vallejo escribe Lockout corresponde a su mayor compromiso con el socialismo soviético, al igual que con la ideología marxista. Vallejo en ese entonces, al ver la crisis en Francia, participó activamente en las huelgas, debido a los despidos masivos de obreros. En este clima social de agitación política, escribe Lockout en 1930. La obra Lockout es una parábola invertida escrita a principios del siglo XX en París, durante la crisis mundial de los años 30, trasladándose a la jornada de las 8 horas en Perú. Esta es una experiencia que tiene Vallejo sobre el triunfo del proletariado peruano, esa idea que sustenta su obra donde los hace triunfar. La obra termina cuando los obreros cantan Internacional y empieza el sonido de las máquinas de la fábrica. La obra Lockout expresa un mensaje de renovador y a la misma vez recuerda al teatro revolucionario de URS por la intensidad que expresa sobre el trabajo y la proyección de un mes y medio al desnudo. De la misma forma, también expresa la lucha social entre los gerentes de dicha fábrica con los empleados por el cierre del centro de trabajo. Dentro de esta dinámica laboral se juega un papel destacado por el alumnado colectivo del trabajo. Esta variante es una de las relaciones laborales que producen por su propia naturaleza en sí situaciones de conflicto que alcanzaron un alto grado de impacto económico, tanto político social, para retractar ellos. Vas a señalar
que dentro del derecho colectivo del trabajo nos encontramos el fenómeno de la huelga. La huelga de los trabajadores ha sido desde siempre un aspecto delicado e importante dentro de la cultura laboral, ya que implica una medida de fuerza colectiva ejercida por los trabajadores que les permiten a ellos equiparar en una medida del poder económico del empleador. Pero lo que nos llama verdaderamente la atención es que sea un objetivo principal de esa memoria, es que el empleador o patrón en la antigua denominación social también disponga a su favor una medida que, pudiendo ser catalogada como económica, nos deja de ser también fuerza o cierre temporal de las empresas. En la actualidad, en el transcurso de los años, no eres consigo de las personas que se desempeñan en distintos ámbitos laborales. En los casos, no se encuentran de desacuerdo con algunas decisiones tomadas por los superiores o cuando se suscitan inconvenientes en los cuales pueden tener desacuerdos recurrentes o llamadas de atención para conseguir de forma una mejora en su desempeño laboral. Personajes de la obra de Lookout. Si bien es cierto, existen algunos obreros que carecen de nombre propio y se les identifica por números, aunque también existen excepciones que se dan en escenas de lucha. Personajes principales. Número 1. El ministro de Trabajo, socialista, considerado una de las personas que quiere ayudar a los obreros. Número 2. El capitalista, personaje empresario considerado manipulador, ya que amenaza al ministro si no cerraba la fábrica. Número 3. Leblanc, uno de los 3 encargados o representantes de los obreros que trabajaban en ese lugar. Número 4. Duplessis, que era uno de los delegados que trata de comprar a Leblanc. Número 5. Raimundo, considerado el justo, el líder de la huelga. Número 6. Los patrones. Número 7. El resto de los representantes de los obreros que estuvieron presentes en el sindicato. Como personajes secundarios tenemos al director, quien se encargó de dar el anuncio de cierre de la fábrica hacia los obreros. Bruno, un trabajador de la fábrica que derrochaba su dinero en un cabaret. Pablo, otro trabajador de la fábrica, quien no contaba con suficiente dinero para abastecer a su familia con alimentos. Mamá y novia de Raimundo, quienes le impedían que salga a la protesta. El guardián, quien fue asesinado a quemarropa por los policías por traición hacia los obreros. Los camaradas, quienes aún continuaban en la protesta. Familia de los obreros, quienes estaban ayudando para que no cierren la fábrica y no les bajen el sueldo. La policía, quien se estaba encargando de que esta multitud de huelguistas no lleguen a ocasionar un escándalo grande. La multitud que estaban apoyando a todos los obreros y a que no cierren la fábrica. Características del Lookout. César Vallejo, uno de nuestros más grandes poetas, reflejó en su obra el dolor causado por las injusticias sociales. Su inestable juventud y su injusto encarcelamiento encendieron su necesidad de luchar por la justicia y los medios populares. Lookout, una obra con estructura de base al manifiesto del Partido Comunista, en donde la historia se centra en una Francia golpeada por el desempleo, la convulsión, la violencia y la corrupción durante la crisis de 1929. Este desempleo, convulsión, violencia y corrupción son algunos de los elementos que conforman este relato tan creíble como perturbador, que va desde la realidad hasta la fantasía. Las piezas de esta obra cuentan con una serie de hechos ocurridos en una fábrica declarada en cierre, las negociaciones entre patrones y obreros, el inicio de una huelga y el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los trabajadores. Valores de la obra Lookout. Unión y justicia que formaron los obreros al momento de hacer la marcha para que no cerraran las fábricas y no fuesen despedidos. Otro de los valores que hace referencia a la obra
es la honestidad que tuvo uno de los ministros, la perseverancia y paciencia que cada obrero tuvo para reclamar sus derechos. Además, existen otros valores como el trabajo, pues todos los operarios de dicha empresa no se detenían sus labores. Al contrario, ellos buscaban la manera de ganarse la vida y mantenerse en la empresa. La perseverancia. Cuando el dueño quería cerrar la fábrica, los trabajadores se opusieron y lucharon. Fueron muy perseverantes y firmes con la decisión para que no se cierre la empresa. La justicia. Los trabajadores recurrieron a otras personas, a otros lugares, para que les ayude. Y así se realizó la justicia de no cerrar la empresa. Lockout, o también llamada cierre de fábricas por parte de la empresa como respuesta a una situación de huelga. Esta obra se convierte en una de las representaciones sobresalientes, es decir, la podríamos tildar discretamente como una extraordinaria obra, que revitaliza a nuestro literato César Vallejo o Santiago de Chuco, ya que rescata un tema sumamente importante, que al abarcar la ideología comunista, se inspira como político en las ideas a través de los textos marxistas, especialmente en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, para con ello hacer didáctica dicha obra, y a la vez poder conmover a que los trabajadores luchen por sus derechos, y sobre todo por una revolución socialista. Vallejo quiso ver en el marxismo un sistema del todo nuevo, en el cual intuyó de forma errónea cualquier mejoramiento social para los trabajadores, puesto que el marxismo fue criticado durante la historia por diversos filósofos, y uno de ellos, ejemplificando, ha sido el filósofo Karl Popper, quien catalogó al marxismo como doctrinas historicistas y a cualquier otra teoría que pretenda que las ciencias sociales tienen la posibilidad de hacer predicciones científicas, de la misma manera en que lo realizan las ciencias naturales. Para Popper, dicha pretensión se traduce en el ansias de hacer profecías históricas incondicionales, en vez de limitarse a hacer predicciones científicas como debería ser. Varios trabajos de investigación han centrado su problemática en lo que es la ideología de César Vallejo, como por ejemplo una tesis posgrado titulada La ideología vallejiana en Lookout, de la autora Nadia Kira Podleski-Face, publicada en el año 2000, nos menciona que muchas personas cercanas a la literatura peruana ignoraban totalmente o dudaban que César Vallejo hubiese abrazado la ideología marxista y hubiese militado en el Partido Comunista. Algunas de estas personas trataban de minimizar este hecho como un acontecimiento sin importancia en la vida de nuestro abate. Nosotros, al contrario, pensamos que fue un hecho fundamental en su vida, y es aquí donde es importante recalcar que toda su obra escrita en la parte final de su vida está impregnada de esta ideología, pero es justamente en su obra teatral en donde se refleja más nítidamente su adhesión al comunismo y de forma particular en Lookout. Contextualizándolo, podemos decir que la coyuntura política se asemeja a realidades pasadas, en donde los partidos de izquierda y de derecha disputan cargos públicos, pero he aquí lo resaltante, y es que para que cierta ideología alcance un apogeo, debe ser necesario que éstas sean adaptadas y asimiladas de manera correcta, permitiendo así que diversos países avancen hacia la era de la revolución global y puedan convertirse en países de primer mundo. Otro trabajo de investigación de la Universidad de Chile, publicado en el año 2006, titulado El Lookout en el derecho del trabajo chileno, análisis histórico, dogmático, jurisprudencial y comparado, nos menciona que todo el estudio que se pueda hacer del Lookout es muy difícil separarlo del estudio que primariamente deba hacerse de la huelga. Es más, tanto la huelga como el Lookout comparten una misma raíz histórica, desde el momento que uno de ellos nace como lógica respuesta al otro. Ahora, la gran diferencia entre uno y otro radica en que, siendo la huelga un fenómeno eminentemente social y político, el Lookout es un fenómeno eminentemente económico,
de lo que se puede decir que la huelga es la forma más viable de que nuestros gobiernos nos escuchen y respeten nuestros derechos, velando así, día a día, por aquello que es justo para todas las personas y que en vez de retroceder, avancemos hacia un cambio radical progresivo en donde los ciudadanos posean libertad de expresión y el acceso a un trabajo que lo dignifique como persona, permitiendo así que el derecho laboral sea visto y reconocido como el trabajo humano realizado en forma libre. Agradecemos de antemano el haber hecho posible la realización de este podcast, esperando que les sea de gran ayuda y que a la vez podamos difundir la importancia y la trascendencia de nuestro gran bate peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Muchas gracias.